Hola, mi nombre es Jorge Tábara y hoy les voy a hablar sobre moda estadística. Lo que vamos a estudiar hoy es aprender a calcular lo que es la moda de un conjunto de datos. El contenido conceptual a desarrollar es la organización y presentación de los datos. Para esto, se requiere que el alumno sepa elaborar lo que son tablas de frecuencia y que conozca lo que son los histogramas de frecuencia. Lo que vamos a hacer para empezar es desarrollar un ejemplo para poder entender mejor el concepto de moda. Y en este ejemplo lo que estamos viendo, los datos que tenemos, es una lista de 20 gallinas, las cuales se han nombrado con una letra cada uno, que las tenemos desde la A a la S. Y lo que hemos registrado en estas tablas es la cantidad de huevos que estas gallinas pusieron durante la semana pasada. Entonces, lo que nos interesa conocer es el valor más frecuente de este grupo de gallinas. Entonces, con estos datos, vamos a elaborar lo que es una tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias no es más que agrupar esta información o ordenarla de una forma que a nosotros nos interese. Para este caso, lo vamos a hacer por cantidad de huevos que han puesto estas gallinas. Y vamos a observar, por ejemplo, 5 huevos, que solamente tenemos una gallina que puso 5 huevos. De la misma forma, vamos a ver o contar cuántas gallinas pusieron 6 huevos. Vemos que hay 2, cuántas han puesto 7, y así sucesivamente hasta completar nuestra tabla de frecuencias. Ya vemos que al final solamente hubo una gallina que puso 11 huevos. Habiendo ordenado de esta forma nuestros datos, vamos a proceder a determinar cuál es la moda. Si graficamos y hacemos un histograma, claramente podemos ver que hay un valor que sobresale o que es el valor más frecuente, que es lo que estamos buscando, que ha sido las gallinas que han puesto 8 huevos. Del grupo de 20 gallinas que teníamos registrado, 6 han puesto 8 huevos. Entonces, por eso observamos en el histograma que es el valor más alto y que es el valor más frecuente. A este valor es al que nosotros vamos a llamar moda. Para este caso, entonces la moda de estas gallinas es poner 8 huevos. Habiendo entendido este concepto, habiendo explicado este concepto, vamos a proceder a desarrollar un segundo ejemplo. En este ejemplo, los datos que tenemos es una lista de 12 alumnos y lo que tenemos registrado aquí son las edades de este grupo de 12 alumnos. Vamos a elaborar lo que es la tabla de frecuencias, agrupándolos por edades, y vamos a determinar cuál es la moda de la edad de los estudiantes o de este grupo de estudiantes. Al elaborar la tabla de frecuencias, necesitamos determinar los rangos. En este caso vamos a usar lo que son las edades, o lo que llamamos también clase. Entonces vamos a buscar cuántos de estos alumnos tienen 12 años. Podemos observar que solamente hay uno. ¿Cuántos tienen 13 años? Vemos que hay 4. ¿Cuántos de estos alumnos tienen 14? Son 6. ¿Y cuántos tienen 15? Vemos que solamente hay un alumno que tiene 15 años. Lo que queremos encontrar es cuál es la moda de edad de los estudiantes, y como hemos dicho anteriormente, la moda es el valor más frecuente. Y claramente podemos observar que el valor más frecuente es estudiantes que tengan 14 años. Por lo tanto, la moda de este grupo de estudiantes es 14 años. Vamos a estudiar otro ejemplo más. En este caso, tenemos más datos. Tenemos datos de 3 grupos diferentes. Tenemos 3 grupos de 7 estudiantes y lo que hemos registrado aquí, o lo que está registrado en esta tabla, es la estatura de estos estudiantes. Vamos a elaborar una tabla de frecuencias agrupando para estos estudiantes, agrupándolos entre rangos de estaturas. Los rangos que vamos a utilizar de estaturas van a ser estudiantes que midan entre 130 y 139 centímetros, que midan entre 140 y 149 centímetros y que midan entre 150 y 159 centímetros. Estos van a ser las clases en las que vamos a agrupar las estaturas de estos 3 grupos de estudiantes. Para el grupo A
podemos observar de que en el primer rango que hemos definido solamente tenemos 2 estudiantes que tienen estaturas entre 130 y 139. En el siguiente rango tenemos 4 estudiantes y entre 150 y 159 solamente hay un estudiante. Vamos a hacer lo mismo, vamos a agrupar las estaturas de los estudiantes del grupo B. Podemos observar cómo son diferentes. En el primer rango tenemos 3 estudiantes, en el segundo 3 y en el último solamente 1. Y para el grupo C hacemos lo mismo y podemos observar de que todos los estudiantes del grupo C que tienen estaturas de 140, 142 y así, todos están dentro del rango de 140 y 149. Y de esta forma hemos elaborado ya la tabla de frecuencia para estos estudiantes. De esta manera hemos organizado ya nuestros datos y con esta información vamos a encontrar la moda para cada uno de este grupo de estudiantes. Para el grupo A, como hemos dicho que es el valor más frecuente, muy fácilmente podemos observar que el valor más frecuente en los estudiantes del grupo A es que tengan una estatura entre 140 y 149, porque vemos que de los 7 estudiantes, 4 están dentro de ese rango. Por lo tanto, esa sería la moda para el grupo A. Para el grupo B, podemos observar que el valor más frecuente es que sean entre 130 y 139 y entre 140 y 149. O sea, tenemos 2 valores que son los más frecuentes. Por lo tanto, tenemos 2 modas. Y para el grupo C, podemos observar que todos los estudiantes están dentro del rango de 140 a 149. Por lo tanto, no hay una moda porque todos los estudiantes están dentro de este grupo. Con este ejemplo, lo que trato de explicar es que cuando encontremos un caso, como el caso A, donde claramente hay un valor que es el valor más frecuente, en ese caso solamente tenemos una moda y lo vamos a llamar unimodal, como en el caso A. En el caso B, podemos observar que tenemos 2 modas, podrían ser más de 2, podrían ser 3, y en ese caso sería un trimodal. Para este caso, como solamente son 2, lo vamos a llamar bimodal. Y en el caso 3, cuando vemos que todos los estudiantes se encontraban dentro de un solo rango, entonces no existe una moda, porque todos los datos tienen la misma frecuencia. Con esto, hoy hemos aprendido a calcular lo que es la moda de un conjunto de datos. Muchísimas gracias.